Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Buenos días, profe. Buenos días, profe. Muy buenos días, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Hasta ahora todo bien. ¿Siguen sobreviviendo al otro semestre? Bueno, Algo así. algo así Ahí dice la vamos, ahí Más o cosita. vamos. menos. Dice más o menos. No los oigo como que muy con ánimos. Dicen, no, esto no funciona así. Ya extrañan a su facultad, ¿no? Y ya es un año, profe, ya. Ya, ¿verdad? Ya vamos a cumplir, ya cumplimos un año ya. Cuando Sí, Ya. empezamos las clases en línea. el 17 ¿Fue el cumplimos. 17? No, ¿Eh? pues ya mero, ¿no? La semana que entra. La semana que entra cumplimos un año, qué barbaridad. ¿Y para cuándo? ¿Quién sabe, no? Bueno, pensemos que el próximo semestre, pero, quién sabe. Bueno, Hasta el eh, 2022, profe. hasta el 2022 ya de plano, Sí. ¿será? Sí, ¿verdad? Ya hagámonos a la idea mejor, ¿no? No, bueno, qué feo. Ok, Profesor, mande. yo estoy intrigado porque antes de iniciar con la sesión de Zoom, pues estaba Ajá. viendo las noticias y resulta que en El Salvador ya van a regresar a clase. ¿Ya van a regresar en El Salvador? Sí. Pues Pues por eso les digo que quién sabe que a veces que vaya a pasar, no sé, en una de esas sí cambian las cosas, ¿no? Pero no sabemos. A ver, también, lo único que creo que sé es, bueno, no sé, que por ahí salió que, pues supuestamente la UNAM hasta que todos los profesores estén vacunados, y así, pues bueno, en una de esas sí, pues que compre las vacunas, ¿no? Para todo el personal y ya. Oiga, profe, pero también nosotros, ¿no? Pues lo que También yo nosotros digo, los porque, por ejemplo, yo estaba platicando con mi jefa en el trabajo que, por ejemplo, va a haber profesores que ustedes creen que algunos profesores van a querer regresar a dar clases asumiendo que no todos los alumnos están vacunados. No. Yo creo que muchos van a decir, ni loco me paro a la facultad si no están vacunados todo el mundo. Y eso también quién sabe, ¿eh? Porque pues supongan que todos estamos ya vacunados, pero bueno, sigue habiendo riesgos, ¿no? Sí. Entonces, no es como que así ya una garantía del 100% de que pues, aunque estemos todos ya vacunados, pues no pase nada, ¿no? Yo creo que de todas maneras debería haber medidas, debería de haber, pues no sé si sea adecuado, aunque estemos, por ejemplo, imagínense ya, supongamos que todos los 40 y tantos que estamos aquí, más el profesor, estemos vacunados ya tranquilamente, nos vamos a meter a un salón, pues como que quién Nada, no sabe, creo. ¿no? Porque digo, pues sí, imagínense, y se supone que ya vacunados estamos protegidos, pero pues es 100% seguro. O sea, ¿cómo estaríamos tranquilos de que, por ejemplo, llegáramos a agarrar el virus, aunque estemos vacunados y nos los traemos para casa, en donde a lo mejor tenemos familiares mayores, ¿no? En que, digo, obviamente todos estamos en riesgo, pero pues ellos un poco más, ¿no? Entonces, está como que, no crean, está así como que, si se ponen a pensar un poquito a las cosas, está como que, ay, quién sabe, ¿no? Porque eh, no sé si vayan a hacer alguna técnica, si, por ejemplo, aunque estemos ya todos vacunados, vamos a ya hacer como si nada, ¿no? O si a lo mejor va a ser un esquema diferente en el que pues máximo podrían estar cierto número de alumnos en un salón, no sé, como que no creo que sea tan directo así de, sí, ya me vacunaron y ya luego todo ya regresa como antes, ¿no? Eh, para que yo creo que realmente tengamos la confianza, tendría que pasar pues ya bastante tiempo en el que ya no hay absolutamente ningún contagio, ¿no? Porque así como que ya nada más con la pura vacuna y ya, yo creo que las cifras de contagiados tendría que estar ya muy bajita, ¿no? Pero pues vean todavía al día cuántos contagios hay. Entonces, por eso digo que eso de que regresemos pronto, quién sabe, ¿no? Está complicado, ¿no? Les digo, muchos profesores van a decir, no, pues yo ni regreso ni de por nada, ¿no? Y pues ya saben, empiezan ahí los conflictos entre que unos sí van a querer, otros no, y en fin.
pero pues no sé, a ver qué sucede. De todas maneras, pues no perdamos la esperanza de algún día. Bueno, pues vamos a continuar, si no nos vamos a pasar aquí toda la mañana hablando de la vida. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Verdad que me dijo de un programa para poder ampliar la memoria de Ubuntu? ¿Te refieres a la capacidad de disco? Ajá, sí. Gparted Live. Ok, gracias. Gparted Live, sí. En el manual de instalación de Oracle Linux, que está en la carpeta común, puedes usar ese manual. Ese lo usamos en avanzadas y en distribuidas. Pero puedes revisar, hay una parte en donde te explica cómo descargar y cómo usar Gparted Live para modificar tus particiones. Entonces, si quieres, ahí échale un ojo a ese PDF, ahí vienen las instrucciones. Ok, gracias. Okay. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿No? Bueno, vamos a continuar con la clase. Nada más recuérdenme, tenemos... Yo, profe, rápidamente. Sí, dime. La tarea 5, que es lo de una palabra, se la podemos entregar nada más ahí con un comentario de Google y anexando la bibliografía, o debe ser a mano. Bueno, el formato es libre, pero lo que sí es importante que contenga es, pues obviamente su nombre, la respuesta, que sería una palabrita, ¿no? Y la bibliografía. De hecho, la bibliografía es muy importante, porque sí tienen que justificar de dónde sacaron la respuesta. ¿Ok? Y se va a subir a Classroom. Creo que no les he habilitado la tarea, ¿verdad? Pero déjenme anoto aquí para que no se me olvide. No, sí, según yo ya está arriba, pero... Ya, ¿verdad? Okay. Sí, nada más era duda de... Pues sí, Okay. Como nada más es una palabra, pues... Sí. ¿Cómo podemos entregarlo? Sí, como va a traer la bibliografía, pues ya. O sea, es una hojita muy sencilla, ¿no? Con casi su nombre, la respuesta y su bibliografía ahí. Tan. ¿Ok? Bueno. Les preguntaba qué tenemos pendiente para revisión la mañana. ¿Cuándo dijimos que era la serie del tema 2? ¿Mañana? Todos se quedan callados, ¿no? No habíamos dicho. ¿No hemos dicho? No hemos dicho. No lo he dejado, profesor. Ni siquiera se ha dejado. Con razón se quedan así. Regresando de Semana Santa. Regresando de Semana Santa. No, que regresando de Semana Santa. ¿Cuándo es Semana Santa? Aprovechando. La última de marzo, creo. La última de marzo, ¿de qué? Del 28 al... Ese día tenemos vacaciones, la última de marzo. Bueno, todavía falta, apenas estamos a 11, ¿no? Que regresando de Semana Santa. Pues bueno, ya que no hemos comentado, pues yo creo que yo pensaba que mañana, pero bueno, creo que no, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que el martes, ¿no? Porque si no, ya vamos también a medio camino del tema 3, se nos va a juntar. Entonces, yo creo que el martes, si les parece, vamos a hacer la revisión de la serie 2, ¿no? Y hoy tenemos que hacer quiz, ¿verdad? O sea, al ratito lo hacemos. Y creo que es, bueno, aparte de sus prácticas semanal, es todo lo que tenemos, ¿no? Por revisar de momento. Entonces, acuérdense el tema, la serie del tema 2, ya hay que hacerla, la revisamos el martes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a continuar con el tema 3. Ahora recuérdenme cuál fue el último punto que revisamos. Según yo, ya vimos el ejemplo de los autos, discutimos al final, concluimos que la llave primaria iba a ser una llave primaria, ¿qué? Artificial. Artificial, eso sí lo vimos, ¿verdad? Vimos las consideraciones requeridas, las consideraciones opcionales y al final concluimos que si queremos tener el mayor desempeño, ¿no? Y la forma más simple para administrar una llave primaria, ¿no? La forma más sencilla y más eficiente es con un artificial. Y creo yo que hasta ahí nos quedamos, ¿no? Los tipos de llaves primarias ya no los revisamos, ¿no, verdad? No, eso íbamos. Ok, entonces vamos a continuar con esta parte, los tipos de llaves primarias. Bueno,
Derivado al ejercicio que hicimos el martes, pues se produce una serie de una clasificación de llaves primarias, ¿no? Esto es nada más para completar, ¿no?, el ejercicio pasado. En ese sentido, al agregar un artificial, bueno, hace que se desprendan otros tipos. Por ejemplo, al no elegir, por ejemplo, el número de motor que vimos que pudiera actuar como llave primaria, pero al final la descartamos por desempeño, en este caso el número de motor se convierte en una llave primaria natural. ¿Qué es una llave primaria natural? Es un atributo propio de las reglas de negocio, ¿no? Es un atributo propio de la entidad, ¿no? Un atributo natural de la entidad o nativo que cumple con todos los requisitos, por lo menos obligatorios, para que pudiera ser asignado como llave primaria. Por ejemplo, en un estudiante pudiera ser el número de cuenta, ¿no? O la CURP, o inclusive hasta su email, o el RFC, ¿no? Son ejemplos de llaves primarias naturales, que bien pudiéramos elegirlas como tal, pero por cuestiones de desempeño, por cuestiones de orden o de mejorar un diseño, pues no se seleccionan, ¿no? Normalmente por la longitud que tienen, porque son cadenas alfanuméricas o porque llegaran a ser un problema si replicamos, ¿no? Imagínense la curve como llave primaria en una tabla. Normalmente la tabla estudiante, por ejemplo, pues tenemos bastantes relaciones, ¿no?, con otras tablas. Entonces imagínense estar propagando la curve en todas las tablas, ¿ok? Pues no es tan adecuado, ¿no? Es una cadena de 18 caracteres, entonces imagínense que en todas las tablas donde necesitamos asociar al estudiante, vamos a tener ahí la curve del estudiante. Entonces no es tan adecuado hacer ese tipo de diseños, ¿no? Entonces se identifican en los modelos, en el modelo entidad-relación se identifican que son llaves naturales y hasta ahí. ¿Ok? Pero ya en el diseño lógico se descartan y le damos preferencia a una artificial, que justamente pues es lo que vimos la vez pasada. A nivel general, ya cómo definimos una artificial o llave primaria subrogada, pues como lo comentamos, ¿no? Es un atributo que se incorpora, que no tiene ningún significado realmente para las reglas de negocio. Aunque déjenme decirles que por la popularidad que tienen este tipo de llaves artificiales, pues ya muchos proyectos casi las incorporan como si fuera parte del negocio. Por ejemplo, ¿no? Es muy común que en las empresas, cuando contratan a un nuevo empleado, le asignan un ID y hasta al empleado le dicen, a ver, empleado nuevo, le voy a dar un numerito y este numerito se lo va a aprender. Y no es otra cosa más que el ID de la tabla, ¿ok? La llave primaria de la tabla. Y es un consecutivo, realmente es un numerito. Apréndase su número de empleado, nos dicen en las empresas, ¿ok? Entonces ya hay veces que esta llave primaria artificial ya la incorporan como parte de las reglas de negocio, ¿no? Pero bueno, en sentido estricto, realmente el que seamos etiquetados con un numerito realmente no tiene significado para reglas de negocio, ¿no? Y bueno, como vimos, ¿no? Una llave primaria artificial cumple con todos los requisitos, obviamente, para ser llave primaria, tanto los requeridos como los opcionales, ¿no? De los opcionales, ¿se acuerdan que vimos? Se prefiere que sea un atributo numérico, entero y de preferencia consecutivo, empezando en 1, para tener pues el mejor desempeño. Entonces, obviamente, las artificiales cumplen con todo esto. Cumplen también con el concepto de dependencia funcional que revisamos, ¿no? Obviamente, una llave artificial cumple perfectamente con esta idea, ¿no? Cada uno de estos IDs puede identificar de manera única a todos los atributos de la tabla, ¿ok? La convención también que comentamos es, vamos a tomar esta convención, el nombre de la llave primaria artificial va a ser el nombre de la tabla, seguida de guión bajo y
y la palabra, bueno, la palabra ID, ¿no? O la letra ID, las dos letras. Entonces, en conclusión, para el ejemplo pasado, pues tendríamos esto, ¿no? La llave primaria artificial se vería así, ¿ok? Hago la aclaración, de repente pueden quedar huecos, no pasa nada, digo, lo ideal es que sean consecutivos, pero realmente no hay penalización en desempeño si llega a haber huecos de repente, ¿no? Y eso es normal, ¿no? Cuando se empiezan a mover los datos, sobre todo si hacemos eliminaciones de registros, pues se pueden generar huecos, no hay problema con ello, ¿ok? Bien, el otro tipo de llaves primarias candidatas. Son llaves primarias candidatas. Ojo, no es lo mismo una llave candidata que una natural, ¿ok? La llave primaria candidata es simplemente un atributo que pudiera haber sido llave primaria, pero no se seleccionó. Hace rato les dije, ¿no? Que también en la llave primaria no se seleccionó. Aquí cometí un pequeño error. Cuando la diferencia entre una natural y una candidata es que la natural sí se elige como tal. ¿Ok? Si por alguna razón en nuestro modelo relacional decimos, nos quedamos con la natural, ¿ok? Entonces utilizamos este término, ¿ok? Es decir, la natural es cuando sí realmente se selecciona y le damos preferencia en lugar de usar una artificial. Si de ser el caso, entonces hablamos de una natural. Cuando hablamos de una candidata, cuando efectivamente hay algún atributo que cumple con todos los requisitos, pero simplemente se descartó. El número de motor sería más bien aquí una candidata. ¿Ok? O sea, son llaves primarias que pudieron haber sido elegidas como primaria, pero al final se descartaron. ¿Ok? Bien, por último, la llave primaria compuesta. Este es un tipo de llave primaria que sí vale la pena comentar un poquito más a detalle. Primero, ¿qué es una llave primaria compuesta? Es una llave primaria que está formada por al menos dos atributos. Y bueno, déjenme decirles que ya en un diseño real, en la práctica, es un tanto raro que haya llaves primarias de más de dos atributos. Bueno, lo peor es que sí he visto bastantes modelos que tienen más, pero yo les diría que cuando ustedes tengan un diseño y de repente les sale por alguna razón una llave primaria de más de dos columnas, ese diseño yo lo revisaría con con lupa, porque casi les puedo asegurar que hay algo raro en ese diseño, ¿no? Entender una llave primaria de más de dos columnas ya se empieza a complicar, ¿ok? Entonces, la gran mayoría de las veces se puede quitar o se puede optar por otras alternativas, ¿no? Mi recomendación sería, a medida de lo posible, tratar de que nuestros diseños sean llaves primarias simples. Y en algunos casos, bueno, compuesta y hasta ahí. Pero ya más de dos columnas es como que, a ver, vamos a ver qué estás haciendo, ¿no? Digo, no quiere decir que sea incorrecto, pero es muy raro, ¿no? Yo creo que habría manera de resolver eso. Entonces, bueno, primero, ¿cómo entendemos una compuesta? Si nosotros proponemos una compuesta, ahora, ¿quién me dice cómo interpretamos el hecho de que haya una compuesta? Si hemos comentado, ¿no?, que la definición de una llave primaria es identificar de manera única a los registros de una tabla, si proponemos una compuesta, ahora, ¿cómo cambiaría ese significado? Para una llave primaria compuesta diríamos que ahora la identificación de un registro de manera única depende ¿de qué? De la combinación de los valores, ¿no? Por ejemplo, para indicar que este registro es único, ¿qué tendría que suceder? Que la combinación de los valores de la llave primaria compuesta no se dupliquen. Por ejemplo, a suponer que aquí tenemos X y Y, que fuera nuestra llave primaria compuesta.
Yo puedo guardar como primer registro el valor 11 y no hay problema, ¿no? La base de datos me deja. ¿Ok? Repito, X y Y es la llave primaria, pero ahora es compuesta. PK. ¿Ok? ¿Puedo insertar 1, 2 sin problema? Sí. No hay problema, ¿no? Es correcto. ¿Puedo insertar 2, 1? Sí. Es correcto. Estos 3 registros siguen siendo únicos. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si trato de insertar otra vez 1, 1? Ya no, porque Exacto. Esta combinación ya no es válida porque ya la tengo aquí. Entonces aquí tendríamos un duplicado. ¿Ok? Entonces de entrada así se comporta una compuesta. ¿Ok? La unicidad depende de las combinaciones, ¿no? De los valores. ¿Ok? Para la base de datos, estos 3 registros son distintos. Deberían de corresponder a instancias diferentes. ¿Ok? Ahora, si esto lo llevamos ya a algo un poco real, hay que tener cuidado cuando ya lo aplicamos a un caso de estudio real. El propio ejemplo sería el ejemplo del auto, ¿no? No recuerdo si ustedes al inicio del ejercicio me propusieron que, oye, ¿y qué tal si proponemos tanto a la matrícula como al número de motor como llave primaria compuesta? Vamos a ver qué pasaría, ¿no? Voy a agregar otra columna, no sé, la marca y el modelo, ¿no? Y el modelo. Entonces, fíjense qué va a pasar. Si nosotros decimos que tanto la matrícula como el número de motor forme parte de la PK, vamos a ver qué ocurre. Nótese que se utiliza esta notación de escribir la palabra PK. No se confundan. No, esto no significa que la tabla tenga 2 llaves primarias. Eso es una mala interpretación. Más bien es una llave primaria formada por 2 columnas. Tengan en mente siempre eso. Entonces, si nosotros proponemos este diseño, vean qué ocurre. Podría tener el auto con estas placas y el número de motor 400 y digo, la marca es M1 y el modelo es M01, por ejemplo. Se ve bien, pero ahora, ¿puedo hacer esto? Mi primer pregunta es, ¿el manejador me deja hacer esto? ¿Qué opinan de este Pues segundo registro? Sí deja Pues sería registrarlo, sí válido. pero deja, bueno, si es correcto. una llave compuesta, sí. Ajá, sería válido. es una llave primaria compuesta. ¿El manejador me va a protestar? No. No. No, No, pero ¿qué pasa aquí? Déjenles pongo otros 2 registros y ahorita analizamos. Un tercer registro, imagínense que pongo esto. 100 con 505. Y ahora acá le pongo el 600. Igual acá, otros datos, ¿no? La marca 3, M03. Y por último, agrego el siguiente registro. Aquí sería la placa 506, pero acá le pongo lo mismo. Igual acá le pongo un M4, cierta marca y un cierto modelo. Ahora sí, analicemos esto. Y la primera pregunta de entrada, ¿el manejador me dejaría agregar estos 4 registros? Sí. Para el manejador me dice, ok, para el modelo relacional me dice, esto está bien. Ok, para la base de datos, estos son 4 instancias diferentes. Ok, pero si nosotros analizamos esto, ¿están de acuerdo que hay aquí? Inconsistencias. ¿Están de acuerdo que hay inconsistencias aquí? Sí. Por ejemplo, estos primeros 2 registros que estoy tratando ¿qué me están indicando estos 2 registros? Que hay 2 motores en la misma matrícula. Exacto, que tengo 2 motores de auto
y tienen la misma placa. O sea, ¿cómo? ¿No? Esto está raro. No es coherente. ¿Y los de abajo qué me indican? Que hay un motor asignado en dos distintas matrículas. En dos placas diferentes. O sea, ¿cómo? ¿Que tengo dos autos con el mismo motor? O sea, ¿cómo? ¿Se dan cuenta que decidir o proponer una llave primaria compuesta hay que tener cuidado porque puedo provocar inconsistencias? E inclusive con este tipo de diseño puedo provocar inclusive hasta corrupción. Porque qué tal si aquí esta tablita se utiliza para cobrar el impuesto de la famosa tenencia de los autos? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué tal si efectivamente una persona tiene dos autos, pero como puedo hacer este truco, a lo mejor le pongo a mis dos autos la misma placa y con eso ya el sistema no detecta que tengo dos autos y nada más pago un solo impuesto para ese auto? Y en realidad tengo dos autos, ¿no? Entonces, podemos nosotros hasta ser cómplices de la corrupción. Ya ven que se supone que ya no hay aquí en México, ¿verdad? Y sí, como no, pero bueno. Un mal diseño de base de datos, se fijan hasta dónde podemos llegar, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? Con una llave primaria compuesta hay que hacer este análisis. Yo les sugeriría, si ustedes tienen la duda o tienen la inquietud de proponer una compuesta, hacer una pequeña prueba de escritorio como esto nos puede ayudar a darnos cuenta si estamos en lo correcto o no. La técnica que yo hago siempre para validar si estamos bien o no, digo, ya con la práctica nada más de pensar un poquito, lo sacamos, pero si no, entonces esta prueba nos puede ayudar. ¿Qué pueden hacer? Insertan 4 registros en donde los 2 primeros repiten el dato de una de las columnas y en los otros 2 hacen lo mismo con la otra y luego lo analizan y ver si esto es correcto. Entonces, en este caso, es un mal diseño hacer esto. ¿Ok? Un ejemplo en donde sí se justifica, por ejemplo, una llave compuesta es en donde tenemos una entidad con atributo que depende de la combinación de justamente de dos valores de otras dos columnas que serían la PK. Por ejemplo, caso típico, el número de estudiante, ¿ok? La asignatura y la famosa calificación. ¿Están de acuerdo que aquí se justifica muy bien una llave primaria compuesta? Porque vamos a tener PK, PK y ya. Entonces, ¿cómo se verían aquí? Si hacemos la pruebita, nuevamente tendríamos el estudiante 100 con la asignatura bases de datos y a lo mejor sacó 6, ¿no? El estudiante 100, pero otra asignatura, no sé, ¿qué otras lleva? No sé, sistemas operativos tal vez, y sacó 9, ¿no? Otro estudiante, ahora pongo estudiantes distintos, pero con la misma asignatura, ¿no? Sacó 5. Otro estudiante con la misma asignatura, ahora aquí repito, y sacó 6, ¿no? Así. Estas calificaciones de base de datos están tomadas de las estadísticas, ¿eh? No crean que son inventadas. No es cierto. Entonces, vean, aquí tenemos estos duplicados y ahora aquí tenemos estos duplicados. Mi pregunta es, ¿esto es congruente? Sí. Sí. Esto es totalmente congruente y válido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es perfectamente válido que haya dos, más bien un mismo estudiante para diferentes asignaturas o al revés, estudiantes diferentes para una misma asignatura. Entonces, aquí como pueden ver, se necesita una compuesta. ¿Por qué? Porque tenemos un atributo cuyo valor para hacer este número 6, para ser identificado de manera única, ¿de qué depende? Requiere tanto de qué estudiante se trata y también de qué asignatura se trata. Entonces, como no sabemos que requerimos una compuesta,
porque tenemos atributos que para ser identificados de manera única se necesitan más de un atributo. Entonces, aquí se vale. ¿Ok? Bien, entonces ese es el chiste de las compuestas. ¿Dudas? Profesor, Adelante. ¿se podría ocupar ese tipo de llaves para relaciones muchos a muchos en especial? Justamente como lo vamos a ver en el tema 4, una llave primaria compuesta, el escenario típico donde normalmente se usa es cuando tenemos dos tablas o dos entidades y detectamos una relación muchos a muchos. Vamos a ver más adelante en el tema 4 que el modelo relacional no soporta de manera directa una relación muchos a muchos. No podríamos ligarla así, sino que en realidad lo que se hace es tener una tercera tabla en donde vamos a propagar la primaria de ambas y eso va a hacer que se forme una compuesta, ¿ok? Con dos atributos, ¿ok? Una de los atributos de la compuesta va a ser la llave primaria de una de las tablas y la otra, la llave primaria de la otra tabla. Las combinamos y entonces formamos una relación muchos a muchos. Esta es la manera en cómo se hace ya el diseño lógico, ¿ok? Pero esto lo vamos a ver en el tema 4, ¿ok? Ok. Muy bien, ¿alguna otra cuestión? Bueno, pues básicamente todo esto que les platiqué de la PK compuesta es todo esto que les explica aquí el PDF, de aquí hasta acá, es realmente lo que les comentaba y también les explica de qué implica, ¿no? Si en automóvil hubiéramos elegido una PK compuesta. Entonces aquí nos damos cuenta de que vamos a caer en una situación de inconsistencia, ¿ok? Bien, vamos a pasar con el siguiente subtema entonces, que sería, ya vimos restricciones de llave primaria, ¿no? Ahora vamos a ver restricciones de referencia. Acuérdense de esa tablita que vimos, no perdernos de vista. Estamos viendo la clasificación de restricciones ¿quién me recuerda cuáles eran los tipos de restricciones? Hasta ahorita vimos restricciones de ¿qué? De llave primaria. De llaves. ¿Ok? Y se implementa con qué concepto en el modelo relacional, con el concepto de primary key. Ok, ahora le toca el turno a las restricciones de referencia. Ok, aquí son llaves primarias. Ahora vamos con las restricciones de referencia. ¿Cómo se implementan en el modelo relacional? ¿Alguien recuerda? Llaves foráneas. Con el concepto de FK. Ok, vamos aquí, en este punto. Ok, bueno, como su nombre lo indica, ¿qué es una restricción de referencia? Bueno, una restricción de referencia se implementa de manera automática en un RDBMS y lo que hace es validar que un registro de una de las tablas, ¿ok? O más bien al revés, se valida. Bueno, de hecho la validación en el manejador se hace de distintos, en ambos lados. En una restricción de referencia, el manejador verifica de forma automática que los valores que estén en la tabla hija, esta sería la tabla hija, ¿ok? Existan en la tabla padre, ¿ok? O sea, valida que la referencia exista, ¿ok? Esa es una manera de verificar. Por el otro lado, cuando se establece esta relación de referencia, si nosotros intentamos, por ejemplo, eliminar al registro padre, el manejador va a validar, ¿ok? Que este registro no tenga registros así asociados en la hija. Si eso existe, no podríamos modificar o eliminar este dato. Entonces, esas dos validaciones son las que se aplican si nosotros configuramos o creamos una relación de referencia a través de una foránea. ¿Ok? Entonces, a nivel general, ¿qué es una llave foránea? Una llave foránea va a ser un atributo, ¿ok? Un atributo que va a estar en una tabla, pero ese atributo sus valores hacen referencia a la llave primaria de una tabla diferente, o inclusive puede ser la misma, pero bueno, de eso hablamos más adelante, ¿no? Podemos tener relaciones recursivas, pero bueno, de eso lo vemos en tema 4, ¿ok? Entonces, repito, una llave foránea que es un atributo
que se encuentra en una tabla cuyos valores hacen referencia a los valores de la llave primaria de otra tabla. En sentido estricto, ¿ok? La columna a la que hacemos referencia puede ser una llave primaria o por lo menos que sea un atributo, ¿ok? Pero ese atributo debe de tener un constraint de tipo unique, o sea que sean valores únicos. ¿Ok? En sentido estricto, con eso es suficiente para crear una foránea. O sea, el manejador no me permitiría crear una llave foránea y que haga referencia a un atributo de la tabla padre que no sea unique. Por ejemplo, no sé, no podría crear una llave foránea a partir de el lugar de nacimiento de un alumno, por ejemplo. ¿Ok? El atributo tiene que ser o bien la llave primaria o tener un constraint unique, o sea, no tener valores duplicados. Aunque déjenme decirles, en la práctica es muy raro que hagamos una foránea a partir de un atributo unique que no forme parte de la PK. Es muy, muy raro. Lo que comúnmente sucede es que se utiliza la llave primaria. ¿Ok? Bueno, entonces ese es el concepto de llave foránea. Entonces, en términos coloquiales, ¿no? En la práctica, normalmente a la tabla que propaga su llave primaria se le conoce como la tabla padre, aunque realmente no tiene que ver la palabra padre con que sea herencia, algo del estilo, no tiene nada que ver. Pero bueno, se utilizan mucho esos términos, ¿no? La tabla padre y a la tabla que contiene a la foránea, coloquialmente le llamamos la tabla hija. ¿Ok? Entonces, en este ejemplo, la tabla A es la padre, la tabla B es la hija. En términos de instancias, ¿cómo entendemos esta relación? Un registro de la padre puede estar asociada con 0 o más registros de la hija, como pueden verlo aquí. ¿Ok? Cada una de las instancias de la tabla padre puede asociarse con 0 o más registros de la hija. En este caso, el número 1 se asocia con 4 registros, el número 3 con 2 y el número 5 con 1. El 2 y el 4 no necesariamente van a estar asociados con registros de la hija. ¿Ok? Entonces, esto me da el efecto de qué tipo de relación entre dos entidades. ¿Se acuerdan? Cuando un registro de la padre está asociado a varios registros de la hija, y si lo vemos al revés, ¿qué diríamos? Un registro de la hija se asocia con ¿cuántos de la padre? Con 1. Con 1. Entonces aquí tendríamos 1M y si vamos al revés tendríamos ¿qué? 1, 1. Entonces, ¿qué tipo de relación me genera una llave foránea en este caso? Uno a Cuando, muchos. Muchos. uno a muchos, ¿no? Muy bien, uno a muchos, ¿ok? Entonces, la forma más simple de crear una relación uno a muchos entre dos entidades es agregando una llave foránea. Entonces, en el modelo relacional, una relación uno a muchos se implementa a través de una llave foránea. Aquí lo pueden ver claramente, ¿no? Con este diagramita. ¿Ok? Bueno, hay otras variantes de llaves foráneas. Por ejemplo, el ejemplo clásico es este, que la llave primaria se propague como un atributo en la tabla hija y esto equivale a implementar una relación uno a muchos. ¿Ok? Otras variantes, imagínense si la llave primaria de una tabla padre es compuesta. ¿Qué pasa si esta llave primaria la propagamos hacia otra tabla, a una tabla hija? ¿Qué pasa con la foránea? La foránea ahora se va a formar, más bien ahora el efecto que tendríamos es que vamos a tener dos llaves foráneas. ¿Ok? Esto, digo, es válido, se puede hacer, nada más que tengan cuidado con esto. Yo preferiría evitar esta combinación. ¿Por qué razón? Porque estar propagando dos atributos implica pues más esfuerzo, ¿no? Ahora voy a tener que mantener dos columnas. ¿Qué pasa si aquí en esta tabla A, en lugar de tener una compuesta, lo cambio por una artificial? De entrada el diseño se simplifica, tengo una llave simple y a la hora de propagar, pues propago una sola columna, no dos. Entonces eso hace que el diseño se simplifique. ¿Ok?
Digo, esto es factible, puede darse el caso, pero yo recomendaría tratar de evitar, a menos que sea muy, muy necesario. ¿Ok? Pero bueno, es una variante. Otra variante que puedo tener es que la llave primaria, ¿qué observan aquí con esta tabla? ¿Qué diferencia hay con el ejemplo inicial? Revisen la tabla B aquí y revisen la tabla B acá. ¿Qué diferencia observan? La llave foránea está en la posición de la llave primaria. Ajá, exacto. Es posible tener una tabla padre en donde la llave primaria se propaga tanto como PK como FK. ¿Ok? Aquí esta columna ID 1, ¿ok? Tiene dos restricciones. Una restricción de llave primaria, o sea, también es llave primaria en la hija y también es foránea a la vez. Esto es válido. ¿Cómo creen que se vea esto en términos de instancias si tenemos un diseño así? Si tengo aquí, por ejemplo, la instancia número 1 en la tabla padre, en la tabla hija, ¿cómo se podría relacionar este registro con registros en la hija? ¿Qué podría ser aquí? Este 1 se puede relacionar ¿con quién? Con un 1. Con un 1 también, ¿verdad? Con un 1. ¿Y puedo hacer alguna otra combinación con este valor? No. ¿Están de acuerdo que la única oportunidad para combinarlas es con uno solo? ¿Ok? Si tengo el 2, puede quedarse solito, o si tengo el 3, si lo quiero ligar, se tiene que ligar forzosamente ¿con quién? Con la primaria de la otra tabla. Solamente así, ¿no? Entonces, este tipo de relación, realmente, ¿qué significaría esto? Un 1 a registro de 1. aquí a lo más con 1, y si vamos al revés también, ¿no? Un registro de acá con 1 de acá. Cuando tengo puros unos, entonces, ¿qué tipo de relación habría entre estas dos entidades? 1 a 1. Una relación de 1 a 1. Entonces, este tipo de variante en una foránea me permite implementar una relación 1 a 1. Entonces, el de arriba es un 1 a muchos, el de abajo es 1 a 1. ¿Ok? Es otra variante. Eso lo vamos a ver también en el tema 4. ¿Ok? Bueno, entonces son las variantes que podemos tener de llave foránea. La más común, la que más se utiliza es la primera variante. ¿Ok? Entonces aquí lo podemos ver con este ejemplo, ¿no? Implementar una relación 1 a muchos. Un profesor imparte varios cursos y un curso es impartido por un mismo profesor, perdón, aquí es un 1. Entonces tenemos una relación 1 a muchos. Ahora, algo importante aquí que hay que cuidar. ¿En qué entidad debería de ir la llave foránea? Aquí, como pueden observar, la llave foránea está en curso. Algo de lo que nos ocurre muy frecuentemente cuando estamos empezando a modelar bases de datos es que nos equivocamos y ponemos la llave primaria al revés. ¿Cuál sería una regla sencilla para no equivocarnos? Justamente con estos enunciados podemos validar. La llave foránea siempre va a ir del lado de la entidad donde tenemos una cardinalidad de n o m. Lo pueden ver aquí. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos, siempre va a haber un lado 1, un lado one o el lado 1 y el lado many o el lado muchos. Entonces, la llave foránea va de qué lado, donde tengamos varias instancias asociadas a una sola. ¿En dónde se cumple eso? Decimos aquí. Un profesor imparte varios cursos. Este es el lado many, el lado m. Por lo tanto, la llave foránea va ¿en qué entidad? En curso. ¿Ok? Esa es una manera de visualizarlo. Otra manera es haciendo nuevamente una pequeña prueba de escritorio, ¿no? E indicar, ¿qué pasa si tengo aquí
un profesor ID, que por cada curso, ¿cuántos profesores puedo así asociarle? 1. 1. Eso está bien con respecto a nuestras reglas. Es correcto. Si esto va, concuerda con nuestras reglas de negocio, entonces la foránea es correcta. Y podemos hacer al revés, ¿no? ¿Qué pasa si aquí se me ocurre poner, en lugar de hacerla en este sentido, la hago al revés? Si la hacemos al revés, aquí pondría curso ID. Entonces me hago la pregunta, ¿no? Para cada profesor, ¿cuántos cursos puede impartir? Pues no hay un límite, ¿no? ¿Será? Pero Sería solamente uno. con este diseño esa regla no se cumple. Si ponemos aquí curso ID, para cada profesor a lo más podría impartir ¿cuántos cursos al mismo tiempo? 1. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo tengo varios grupos. ¿Cómo le hago aquí? Si me proponen este diseño, si tengo varios grupos. No puedo. Entonces, este diseño está incorrecto. ¿Sí es claro para todos? ¿Sí o no? ¿Podría repetirlo, perdón? Un poquito. Ok. La prueba es la siguiente. ¿Qué implica si agrego curso ID aquí? Ok. Por cada profesor que inserte en esta tabla, a lo más, ¿cuántos valores podría tener esta columna? Uno solo, ¿no? 1. Entonces, eso me implicaría que para cada profesor, a lo más podría impartir un curso a la vez. Si esa regla no concuerda con mi caso de estudio, entonces tengo un mal diseño. ¿Ok? Y en este caso no concuerda porque aquí dice que un profesor puede impartir varios cursos y eso no es cierto. El profesor a la vez puede impartir uno nada más. Entonces no estoy cumpliendo con la regla, mi diseño es incorrecto. ¿Ok? Entonces esa es otra manera de validar que no nos equivoquemos con la llave foránea, ¿no? Si esto no nos queda claro, acuérdense, la pruebita de escritorio nos salva. Pueden poner aquí profesor ID y pueden poner aquí curso ID y aquí se van a dar cuenta, ¿no? El profesor ID con el 100, imparte, imagínense que imparte 3 cursos, ¿no? Aquí le vamos a poner el curso 1, pero luego, ¿cómo le hago para registrar los otros 2? No puedo, porque aquí ya la base de datos no me deja agregar otros 100, porque aquí ya me estaría marcando, ¿no? Error de llave primaria, ¿no? Un error de constraint de llave primaria, porque no puedo poner duplicados, no puedo poner a hacer esto. Entonces, este diseño es incorrecto y lo correcto es esto, ¿no? Aquí lo pueden ver. Este profesor imparte, o sobre todo, imparte varios cursos. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con las foráneas, ¿no? De ver dónde va, de qué lado va, si va de un lado o del otro. La forma más rápida, pues, es verificar la llave foránea va cuando tenemos una cardinalidad de varias instancias asociados a una de la otra. ¿Ok? Sí, profesor. Bueno, a ver, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo entre un par de... ¿Quién me dice una relación uno a muchos? De cualquier otra cosa, que ya no sean profesores y cursos. No, bueno, el día de hoy andan con un ánimo que... Una universidad puede tener varios alumnos, pero un alumno pertenece a una universidad. Ok, vamos a suponer de entrada esa regla, ¿no? En una universidad hay varios alumnos. En una universidad hay varios alumnos. Y si vamos al revés, un alumno pertenece a una sola universidad. ¿En qué entidad debería de ir la foránea? ¿En alumnos? En alumno. Alumnos. Nada más de ver aquí la relación, que aquí está el M, decimos va en alumno. A cada alumno se le asocia una universidad. Acuérdense, si ustedes proponen la foránea acá, tendrían una especie de relación así. Para la universidad 1 tiene muchos alumnos, entonces verían una instancia asociada a varios alumnos. La foránea va de este lado. ¿Ok?
Entonces acuérdense de estos diagramitas para que no se equivoquen con la foránea. ¿Vale? Muy bien. Otro ejemplo. Yo, profe. Adelante. Una empresa tiene asignado muchos proyectos y Ajá. un proyecto es asignado a una empresa. Muy bien. Entonces aquí tendríamos, ¿no? Nuestras cardinalidades. Una empresa tiene que muchos proyectos y un proyecto, ¿ok? Es implementado por una sola empresa. Obviamente, ¿dónde va la foránea? ¿En proyecto? En proyecto. Proyectos. Mismo caso, ¿no? Tenemos la empresa con muchos proyectos, varios proyectos. Entonces la foránea va de este lado. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a pasar, si no hay más dudas, con las... bueno, antes de pasar con el siguiente tipo de restricciones de integridad. ¿Para qué me sirve en general una foránea? Pues básicamente, como comentamos, para garantizar referencia. RDBMS, ¿ok? Entonces, el manejador de manera automática va a validar dos situaciones. Fíjense aquí. Vamos a tomar como ejemplo el profesor y el curso. Las validaciones ocurren en lo siguiente. ¿Qué pasa si a un curso intento asignarle o le cambio aquí el profesor y le pongo el 5? ¿Puedo? Depende si bueno, en este caso no, porque no hay un profesor 5. No hay un profesor 5, es decir, aquí el manejador me va a generar, de hecho, a nivel general, cuando un constraint no se cumple, ya sea de llave primaria, de llave foránea o de integridad, que los que vamos a ver a continuación, cuando no se cumplen, entonces el manejador me produce algo que se le conoce como un error de violación de constraint. ¿Ok? Aquí tendría un error de violación. Sí, oye medio feo, ¿verdad? Pero bueno, así se llama. Bueno, en español sería de restricción, ¿no? Perdonen por el Spanglish, pero uno está tan acostumbrado a escuchar el término constraint, ¿no? Que ya hasta parece que está en español, ¿no? Pero bueno, error de violación de restricción. Y el mensaje que aquí el manejador nos diría algo así como un que parent key not found. ¿Se entiende qué significa esto? ¿Qué significa parent key not found? Que el valor de este 5... Que no existe la llave. Exacto. En la padre. Con la palabra key se refiere al valor de la llave, ¿no? Primaria. Bueno, en este caso foránea, perdón. ¿No? De hecho, primaria, perdón. Que el valor 5 como llave primaria no existe en la tabla padre. Entonces, el manejador aquí no me dejaría insertar un registro. ¿Ok? A esta situación se le conoce como parent key not found. ¿Ok? Ese es un problema. Ahora, ¿qué otro problema puedo generar? ¿Qué pasa si decimos, sabes qué? El maestro Mario se portó mal. Entonces vamos a darle aire, ¿no? Vamos a despedirlo. ¿Qué pasa si intentamos hacer una eliminación de este registro? No lo permitiría. No permitiría. El manejador no me permite, me va a decir, ¿sabes qué? No puedes eliminar a este profesor. ¿Por qué? Porque tiene registros. Porque se está relacionando. O sea, el manejador es socialmente responsable, ¿no? Un padre no puede dejar a sus hijos desamparados, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasaría si tendría que eliminar los registros de curso? Es correcto. El comportamiento por default es que si se quiere morir, si quieres matar al papá, primero mata a los hijos. Así de fácil. Qué sádico, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí el manejador nuevamente me va a decir un error de violación de restricción. Pero ahora el mensaje que me va a mandar el manejador, ¿cuál creen que va a ser? Child record found. ¿Se entiende este mensaje de error? Sí, de que tiene hijos y por ende
Por Tienes ende, no hijos, puedes por lo morir. tanto, no te puedes morir. Ujú. ¿Ok? Hazte cargo de tus hijos. ¿Ok? ¿Quieres morirte o quieres cambiarte? Cambia primero a los hijos o mata primero a los hijos. Así de fácil. ¿Ok? Entonces, estas validaciones que hace el manejador en automático, pues nos ayudan a validar la integridad de los datos. ¿Ok? Son muy importantes. ¿Por qué? Pues porque imagínense si de repente le quitamos los profesores a un curso, si no tuviéramos estas validaciones, sería un desastre, ¿no? Porque aquí me diría que el profesor del curso 2 es el profesor 2, pero cuando quiera sacar los datos del profesor resulta que no está. Entonces eso me va a generar inconsistencias. ¿Ok? Entonces son las dos validaciones que me ayudan a validar, a cuidar la consistencia de los datos al implementar un concepto de llave foránea. ¿Ok? Bien, entonces eso es en cuanto a llaves foráneas. ¿Alguna pregunta de esto? El error en general en inglés sería esto, ¿no? Este sería el error de violación de constraint. ¿Ok? Así aparecería el mensaje en la base de datos, ¿no? Error de violación de constraint y ya después me pone el detalle, ¿no? ¿Cuál de las dos? ¿Fue un parent key not found o fue un child record found? ¿Ok? Entonces les comento esto porque cuando estemos sobre todo en SQL, en las prácticas de repente les salen estos mensajes y no saben ni qué onda, ¿no? Se quedan así como que esto qué, ¿no? ¿Ahora qué hago? ¿No? Mandar correo, ¿no? Entonces, es importante entender también, ¿no? Los mensajes de error que a veces tenemos cuando estamos trabajando ya con los datos. ¿Dudas? Bueno, vamos a pasar entonces a lo que sería el siguiente tipo de restricción. Ya de acuerdo en la tablita, ya vimos de restricciones de llave primaria, restricciones de referencia. Ahora vamos a ver restricciones de integridad. Restricciones de integridad realmente son sencillas. Igual ayudan a validar la integridad de los datos. Y tenemos estas variantes: not null, check y unique, que por sus nombres más o menos ya se imaginan que verifican, ¿no? ¿Qué verifica not null? Que un atributo tenga siempre un valor. Entonces aquí incorporamos un concepto. ¿Qué es un valor nulo? ¿Qué se les ocurre que sea un valor nulo? Un campo que puede, pues sí, estar vacío, ¿no? Básicamente. Ajá. O sea, un valor nulo significa la ausencia de valor. En términos teóricos, la ausencia de valor. Ojo, el decir que tenemos un valor nulo no significa que tengamos una cadena vacía. La cadena vacía no es un valor nulo. Abusados. Un valor nulo no significa que tengamos la palabra null, ni tampoco la cadena null. ¿Ok? O digamos, en el caso de un dato numérico, el valor 0 no es un nulo. ¿Ok? Y otras variantes que se les puedan ocurrir. Estas son meramente formas de representar un valor nulo, ¿no? Si se fijan, el concepto dice que no hay valor, el problema es que cómo lo represento, ¿no? ¿Cómo represento algo que no existe? ¿No? Entonces, se utilizan, hay veces que las herramientas, ¿no? Los clientes gráficos de las bases de datos, pues tienen que de alguna manera indicarnos que esto es un nulo, ¿no? Entonces, típicamente se escribe esta palabra, la palabra null, o a veces entre comillas, o a veces simplemente cuando mostramos los datos de una columna con nulos, pues simplemente la celda aparece vacía, ¿ok? O otros clientes lo que hacen es que la ponen como de un color, de otro color para indicar que está vacía. Otros clientes le ponen la palabra null, ¿ok? Y así sucesivamente. Pero todo esto no son otras cosas más que representaciones, ¿ok? Entonces, para que no confundimos. Un valor nulo es la ausencia de valor, ¿ok? Por lo tanto, eso también me lleva a tener cuidado al momento de hacer validaciones. Por ejemplo, si yo les preguntara, a ver,
tráeme todos los alumnos que no tengan correo electrónico. En SQL sería una cosa así. Select asterisco from estudiante, donde el email, ¿y cómo creen que le digo al manejador que el email es nulo? Igual a null, ¿no? Esto es lo más obvio, ¿no? Que pensaríamos igual a null, pero ojo, les acabo de comentar que comparar nulos no quiere decir que se compare con la palabra null. ¿Sería if null? Aquí algo así, ¿no? Porque aquí lo que le estaría diciendo es que el manejador va a convertir la palabra null a una cadena. Entonces va a intentar buscar todos los emails que la cadena sea la palabra null. Y eso no es correcto. ¿Ok? Lo correcto es decir que is null. ¿Ok? Que esté vacía. Esa es la forma adecuada. ¿Ok? Hay otra variante que podría ser email is not null. O sea que si el correo no es nulo. La manera adecuada para hacer comparaciones con valores nulos es utilizar is null o is not null. ¿Ok? Entonces esto lo menciono en este momento pues para hacer énfasis en que lo que es en sí el valor nulo, ¿no? Es un concepto nada más, pero no tengo una manera clara de compararlo con algo, ¿no? Porque pues no es algo que no existe. ¿Ok? Entonces esto va a ser importante sobre todo cuando lleguemos a la parte de SQL. ¿Vale? Bueno, entonces básicamente este es el ejemplo. Y pues bueno, prácticamente eso es lo que hace este constraint, ¿no? Y si nosotros agregamos un constraint not null y si intentamos dejar un atributo sin valor, aquí el manejador me va a provocar otra vez un error de violación de constraint y aquí me diría, ¿sabes qué? Pues no puedes insertar un valor nulo. ¿Ok? Otro tip en cuanto a diseño que podría comentarles aquí sería a nivel general en un diseño de bases de datos, eviten a medida de lo posible generar columnas nulas. ¿Ok? La excepción para ello sería que realmente se justifique, ¿no? Que el caso de estudio nos diga que efectivamente, ¿no? Algo es opcional. Por ejemplo, no sé, el RFC de los estudiantes es opcional, ¿no? No todos los estudiantes tienen RFC, entonces es opcional. En ese caso es perfectamente válido dejar una columna como null. Pero déjenme decirles que vamos a ver un poquito más adelante que hay veces que se proponen valores nulos no porque realmente sean necesarios, sino por un mal diseño. Entonces, nuevamente, si ustedes en un diseño detectan que tienen demasiadas columnas nulas, aguas, porque no quiere decir que estén mal, pero hay que revisar igual ahí con lupa, porque en una de esas puede ser que esos nulos los están proponiendo por un defecto de diseño y no tanto porque realmente el caso de estudio los amerite. Entonces, ese es otro tip, ¿no? Si están generando bastantes valores nulos, aguas, hay que revisar. ¿Ok? Bueno. ¿Dudas de esto? No, profesor. Ok, nada más déjenme hacer aquí una anotación que detecté una cosilla que quiero mejorar en estas notas. Los mensajes de error que no se los puse aquí. Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Los errores de validación, pero para agregarlos de manera explícita en los apuntes. En restricciones. Estos mensajes de error, bueno, obviamente dependen del manejador, ¿no? Cada manejador pone sus mensajes, ¿no? Por ejemplo, estos de parent key not found o child record found son ya muy particulares de cada RDBMS, ¿no? Pero en el caso de Oracle son los mensajes que nos ponen, ¿ok? Ok. Ya, perdón.
Bien, entonces seguimos con el siguiente tipo de restricción de integridad, que es un check. ¿Ok? Este tipo de restricción, tipo check, que es lo que nos dice, check es una expresión booleana. ¿Ok? Y es una condición, ¿no? La expresión booleana me representa una condición que quiero verificar. ¿Ok? Esta expresión booleana me ayuda a verificar los valores de las columnas de una tabla, ¿no? Y si esa expresión booleana se cumple, entonces la restricción es válida. O sea, no me genera ningún error. ¿Ok? Si esta restricción no se llegara a cumplir, entonces nuevamente, si esta expresión booleana más bien evalúa a false, si la expresión evalúa false, significa, ¿no?, que la restricción no se está cumpliendo y nuevamente aquí se generaría un error de violación de constraint. ¿Ok? Cuando eso ocurre, el registro no podría insertarse o modificarse. Entonces, este tipo de expresiones me ayudan nuevamente a validar algunas reglas de negocio sencillas que puedan ser validadas de forma automática. Por ejemplo, supongamos que tenemos una regla de negocio que me dice el sueldo mensual de los empleados, ¿no? El valor de la columna sueldo mensual de los empleados no puede ser menor de 5,000 o mayor de 100 o igual a 100,000, ¿no? Entonces, expresiones sencillas de ese tipo, puedo crear una expresión booleana así, ¿ok? Y con esto puedo validar esta regla de negocio. ¿Ok? La sintaxis más o menos como se ve, esto lo vamos a ver a detalle en SQL, pero sería algo del estilo. Ponemos la palabra check, o sea, verifica que se cumpla esta expresión booleana. ¿Ok? Entonces, ahora hay que tener cuidado porque no todas las condiciones pueden implementarse como una restricción check. Check es un tanto limitada por la siguiente razón. Puedo hacer expresiones booleanas que involucren a las columnas de la tabla donde quiero asignar esa restricción. Por ejemplo, supongamos que tenemos una tabla que tiene estas 4 columnas y quisiera agregar una restricción check aquí. Puedo formar toda la expresión booleana que yo quiera y esa expresión booleana, la restricción que tiene es que está limitada a hacer referencia a estas columnas. O sea, puede hacer referencia a ella misma o a las otras columnas, pero no más allá. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una restricción y esa restricción implica consultar datos de otras tablas, ¿no? Aquí ya no podría utilizar check. ¿Ok? Las expresiones booleanas se limitan a las columnas que tenga la tabla. ¿Ok? Entonces, por eso les comentaba que check se utiliza, bueno, cuando tenga expresiones booleanas relativamente simples, ¿no? Que quedan en el entorno, en el contexto de la misma entidad. ¿Ok? Y las puedo hacer tan complejas, ¿no? Puedo utilizar los operadores AND, puedo usar los operadores OR, de hecho, puedo utilizar también, puede ser AND, puede ser OR, puede ser NOT, puede ser IN y otros operadores que vamos a ver más adelante en SQL. ¿Ok? En ese sentido, pues sí, aquí la expresión puede ser tan compleja como yo quiera, ¿no? Puedo poner paréntesis, ¿no? Puedo poner diferentes niveles de jerarquía, ¿no? Precedencia, etcétera. ¿Ok? Entonces, solamente tenemos esta restricción. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a suponer que tengo, no sé, ¿qué les gusta? La entidad curso y profesor. Ok, entonces imagínense que aquí en en curso tengo profesor ID como llave foránea. E imagínense que tengo una regla de negocio que dice, al momento de insertar un curso, si el profesor ya tiene asignado más de 5 cursos, ya no debería de dejar insertar este curso. ¿Ok? Supongamos que tenemos esa regla. O sea, un profesor a lo más pudiera impartir 3 cursos.
¿Creen que pudiera implementar esa regla con un check? Sí, no, profesor. Va de nuevo, a lo mejor necesito hacerles Según un yo, no. dibujito más explícito. Ok, aquí alguien dijo que no. ¿Alguien opina lo contrario? Creo que no. Ok. Fíjense, se vería el diseño más o menos así. Aquí está curso y aquí tendría profesor ID. Ok, y por acá anda la tabla profesor con su profesor ID. Ok, hay una llave foránea de esta manera. De hecho, aprovechando, ¿dónde me quedaría la foránea entre estas? Bueno, ya se las puse acá, ¿no? Ya, pues, ¿para qué les pregunto? La foránea me queda de este lado. Esa es una FK. Entonces la regla me dice, oye, si cuando quieras insertar en curso, hay que checar, ¿no? Que el profesor no tenga ya varios cursos asignados. ¿Cómo podría saber cuántos cursos tiene el profesor asignado? En la tabla de cursos, Ajá, columna de Professor ID, sí, haces o sea, checas todos los valores ajá, y si hay, o sea, si hay 5 valores iguales, pues ya no se puede. exacto. Pero están de acuerdo que yo tendría que escanear la tabla, ¿no? Tendría que hacer una consulta, ¿no? De buscar este ID, supongamos que es el ID 4. Yo tendría que hacer un escaneo y buscar dónde están los 4 y luego contarlos, ¿no? Ah, pues mira, hay estos registros, entonces ya no puedes. Pero eso implica hacer una consulta, implica hacer un recorrido, implica hacer un conteo. Eso ya no lo puedo hacer en una expresión booleana. La expresión booleana únicamente va a validar valores de las columnas. Pero cuando yo requiera hacer un escaneo, un conteo en otras tablas o hasta en la misma, pues ya no puedo usar check. Entonces la respuesta sería no podría usar un check para ese tipo de regla de negocio. Entonces ahí tendría que auxiliarme de otras cosas, ¿no? Que pudiera ser la propia aplicación, sería lo más adecuado, ¿no? Que el software haga esa validación, o tendríamos que irnos por un trigger, que es algo similar, ¿no? Hacer programación, pero del lado de la base de datos, ¿vale? Entonces eso es un check. A ver, ¿quién me da un ejemplo de una restricción en donde sí pudiera ser un check? En cualquier entidad que se les ocurra. Que la edad de una persona sea mayor a 0 y menor a 9,000, no sé, algún límite lógico. Ok, bueno, 9,000 como que no sea tan lógico, ¿verdad? Pero bueno, sería bueno, ¿no? Que viviéramos 10,000 años. No, demasiado. Sí, bueno, sí, ¿verdad? También, ¿para qué tanto, no? Menor a 150 para dejar. 150, ¿no? Qué optimista eres, ¿no? Para dejar que la gente rompa recursos. Que rompa, ok, vamos a ver, que 150 anda, pues. Bueno, sí, no, hay gente ya muy longeva, ¿no? Que, digo, no creo que no llegan, no han llegado acá, pero sí hay de 110, una cosa así, ¿no? Luego uno dice, ay, realmente yo quiero llegar a esa edad, yo creo que no sé. Me acuerdo, una compañera, una colega, muy buena amiga me decía, yo no quiero llegar a vieja. Dice, yo por ahí cuando tenga, ¿qué será? Unos 60, yo ya me quiero morir, ya para qué tanto. Si yo no quiero estar ahí en una sillita, ¿no? Ahí nada más viendo cómo pasa la vida. Yo y cuando llegue a los 60, no sé, yo quiero que me dé un paro fulminante y ahí que quede y ya. Digo, bueno, ¿no? Formas distintas de ver la vida, pero bueno. Ok, entonces está bien, supongamos que tenemos esta regla. Esto sería correcto siempre y cuando tengamos aquí un campo que se llame ¿qué? Edad. Puedo validar perfectamente este rango. ¿Ok? En la tabla estudiante, por ejemplo, puedo validar ¿qué podríamos validarle al estudiante? El tamaño del RFC, que sea de 13 dígitos. Es que Fíjense eso que, sería más un metadato, ¿no? exacto, cuando querramos validar longitudes, lo que nos puede ayudar es el tipo de dato. Los tipos de datos nos ayudan a restringir longitudes, entonces lo puedes hacer por tipo de dato. ¿Ok? No requieres hacerlo vía constraint. Digo, lo puedes, ¿eh? Puedes poner una expresión que te valide la longitud,
Pero si el tipo de dato, la longitud máxima te sirve, se prefiere hacerlo vía tipo de dato. Podría ser, por ejemplo, el alumno, materias inscritas que tenga mínimo una, pero que no tenga, por ejemplo, más de 8 materias. Ok, ese es buen ejemplo. La pregunta sería, ¿puedo con un check? No. No. No puedo, porque ¿cómo le hago para saber cuántas materias ha inscrito? Tiene que leer Tendría que hacer una consulta tal vez en el historial, ¿no? O sea, implica irme para acá a otras tablas. Pues ya no puedo porque tengo que consultar en otros lados. Ahí ya necesito hacer consultas, por lo tanto, ya no puedo usar un check. ¿Vale? Un ejemplo, bueno, es que se me ocurre ahorita decir en la tabla de alumnos, Ajá, es tal vez teniendo su CURP, que ajá, verifiquemos que inicie con alguna letra y no con un número. exacto. Ese sí. Sabes que la CURP del estudiante tiene que corresponder con la primer letra del apellido paterno, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo el apellido paterno y a lo mejor quieren validar que su registro tenga cierta calidad, entonces pueden validar, a ver, la primera letra de la CURP, R, pues debe de empezar con la primera letra del paterno, ¿no? Rodríguez, Rodríguez, ¿no? La segunda, ¿cuál es la letra del materno? Es primero RO y luego la tercera, ¿no? La tercera letra de la CURP debe de coincidir con la primera del materno, ¿no? Campos, ¿no? Entonces aquí la del materno y así. Ese tipo de validaciones es correcto, puede ser ese sí puede ser vía check. ¿Ok? Muy bien, Profe, adelante. voy a repetir porque ese caso sí. Es que no entendí bien por qué lo del tamaño del string no. O sea, el ejemplo que me dieron de que, por ejemplo, quieras validar, en este caso, ¿cuál fue el ejemplo? ¿Quién me recuerda? El Fue tamaño del RFC. del RFC. Sí se puede, o sea, tú puedes poner algo así como check, puedes poner check, que el RFC, ok, creo que ya entendía dónde iba la idea. La restricción sería check RFC, que la longitud, más bien tendrías que hacer algo así. Length del RFC debe ser igual a 13. Esta sería la restricción y está bien, se puede. Lo que yo les decía es que este atributo de RFC lo puedes declarar así. Va a ser un atributo RFC y le dices que su tipo de dato va a ser varchar2 de 13. Aquí de alguna manera ya estás validando esto. El manejador de manera automática no te va a permitir insertar registros que tengan un RFC de más de 13 caracteres. Aunque ahorita me estoy percatando de algo. Tal vez ustedes lo propusieron porque sí te va a dejar, por ejemplo, que pongas RFC de un carácter. Sí. Entonces, si efectivamente si tú quieres evitar esto, entonces sí, este check es perfectamente válido. Ahí sí tienen toda la razón. Lo que sucede es que la verdad es que en la industria, qué bueno que salió este detalle, muchas veces esto no se hace. Y aquí les va también un punto. Hay que tener cuidado también con los checks porque si se ponen a meterle un montón de restricciones, ok, a la base de datos, ¿qué efecto contraproducente podríamos tener? Que para ingresar un dato tendríamos que pasar por todas esas restricciones. Ajá, pero más allá de eso, ¿Se vuelve lento? se va a volver lento. El desempeño, entre más restricciones tenga una tabla, pues el desempeño puede verse afectado. ¿Qué sería algo más sencillo? Oye, yo diría, pues ¿por qué le dejas todo a la base, no? Eso es lo que muchas veces ocurre también en los sistemas, que quieren que todo lo haga la base de datos. Entonces, ¿qué ocurre? El servidor de base siempre está bien ocupado y el servidor donde está la aplicación corriendo, el software, está en la pachanga total. Entonces hay que tener un equilibrio entre lo que es el software que accede a la base y lo que es en sí la propia base. ¿Ok?
En este caso yo diría, oye, como que esto se me hace muy innecesario, ¿eh? ¿Por qué no mejor acá en el front o en la parte de la capa de presentación de tu sistema, pues validamos los campos, ¿no? Que a la hora de que se ingrese el RFC desde el back, pues ya venga validado, ¿no? Para eso existen las validaciones que se hacen en el software, ya sea del lado del front o del lado del back, pero que ya esto ya venga validado, ¿no? O sea, que el trabajo también lo haga la aplicación, no nada más la base de datos. Entonces, de hecho, mi sugerencia que yo les diría es, a medida de lo posible, ¿quién lo debería de hacer? ¿Quién debería de validar todas estas cosas? La aplicación. ¿Ok? No cargarle demasiado. De por sí la base ya tiene una tarea bastante pesada que es mantener la integridad, resguardar los datos y si todavía le agregamos validaciones de negocio, yo diría ya en algo práctico, pues mejor que nos apoye el software, ¿no? Este tipo de restricciones yo diría que se hagan en la base cuando son realmente muy delicadas, ¿ok? Cuando realmente no confiemos mucho en el software, porque no nada más el software puede acceder a la base, ¿no? Muchas aplicaciones pueden entrar y modificar datos. Pero cuando sean restricciones ahí sí, que sean muy delicadas, ahí sí conviene meter un constraint. O cuando sea un poco complicado implementarlas en el software y sea más sencillo en la base, entonces sí, ahí sí vale la pena. Pero este tipo, por ejemplo, de restricciones de que la longitud sea 13, no, pues mejor yo lo haría acá en el software, ¿no? Porque recuerden, pues si no, Sí. también vamos a provocar que nuestra base sea lenta. ¿Ok? Profesor, ¿y usted en qué caso usa estas restricciones en las bases de datos? ¿En qué casos? Bueno, aplico siempre lo que les decía hace un momento. Siempre procuro hacerlas en el software. ¿En qué casos? Pues es que imagínense, depende mucho del modelo, ¿no? De las reglas de negocio. Estas reglas de que el RFC debe ser 13, por ejemplo, este, eh, en el INE está una regla bien marcada, ¿no? Que la clave del lector, pues es como una curve, ¿no? Debe ser única. Como esta es una regla de negocio bien delicada, sí hay un constraint en la base de datos que valida que no se duplique. Pero porque esto es altamente importante, ¿no? Es un concepto muy, muy importante para, en este caso, para esta base. Entonces ahí sí se agregó. Pero otras restricciones, por ejemplo, no sé, como este tipo, ¿no? De que sea menor a 13, la verdad no están en la base, se hacen en el software. ¿Ok? No sé si eso resuelva la duda, no sé si te entendí bien la pregunta. Sí, profe. ¿No? Es ese tipo. O sea, todas las restricciones que puedan tener, si de repente en un caso de estudio les dicen el sueldo tiene que estar en este rango, por ejemplo, ¿qué más? Los créditos de una asignatura no pueden ser más de 10, por ejemplo. Esas reglas, yo las aplicaría más del lado del software. Ok. Bueno. Vamos con Unique. Unique también es bastante sencillo de entender. Unique es un constraint que como su nombre lo indica, se lo puedo asignar a una columna. ¿Ok? Se lo puedo asignar a una columna. ¿Y qué significa si le asigno un constraint unique? Que no me va a permitir valores duplicados. ¿Ok? Entonces, ejemplos donde podría aplicar un constraint unique, ¿quién me dice dónde podría ser otra vez? Una tabla que contenga qué atributos y que fueran candidatos esos atributos para adquirir este constraint unique. Por ejemplo, en la tabla estudiante, ¿qué columnas creen que deberían de tener un constraint de tipo unique? Número de cuenta. Ese sí, y fíjense, aquí ustedes me preguntarían, oye, ¿y no podría mejor que el software se encargue? Sí se puede, pero ¿qué creen? Es mucho más simple que se haga a nivel de base de datos. Los constraints de tipo unique sí son más populares en la base de datos. Fíjense que esto sí, ¿ok? Sobre todo por cuestiones de concurrencia, ¿no? Manejar duplicados cuando hay concurrencia es más complejo.
Porque si el software no está bien programado, a la hora que genere, imagínense que generamos folios para facturas, por ejemplo. Los folios normalmente deben de ser únicos, pero puede haber muchos clientes que estén generando facturas al mismo tiempo. Si esto se lo delegamos a un software, digo, sí se puede, pero si no está bien programado, hay concurrencia y al haber concurrencia podemos caer en la generación de folios duplicados. Entonces, para evitarnos esta complejidad, si esto se lo delegamos a la base, es muy simple. La base ya está más que preparada para manejar concurrencia. Entonces, ahí nos conviene más que lo haga la base y que el constraint lo valide la base. Entonces, y también si es una regla muy importante, conviene, ¿no? Entonces, por ejemplo, un folio de una factura tiene un constraint unique, el número de cuenta de un estudiante. Depende también del caso de estudio, ¿no? De las reglas que nos implican. Para aquí, efectos del curso, cuando ustedes vean una regla que dice, ¿no? El número de cuenta no debe duplicarse, ¿no? El folio del cliente debe ser un valor único, ¿no? Entonces, ahí conviene agregar este tipo de constraints. Ahora, nótese que al ser unique, ¿están de acuerdo que se le parece mucho a qué constraint de los que ya vimos? ¿Llave primaria? A una llave primaria, pero obviamente hay una diferencia, ¿no? Hay por algo existe también como unique. ¿Cuál creen que sea la diferencia con una llave primaria? Todas las llaves primarias tienen que ser únicas, pero no todos los valores únicos deben o pueden ser llaves primarias, por no cumplir otras restricciones o propiedades en la llave primaria. Podría ser que el unique No, puede ser un valor nulo, pero la llave primaria nunca puede ser nula. es así, es así. Esa es la diferencia. ¿Ok? Ustedes pueden asignarle a una columna el constraint unique, pero puede que tenga nulos. Por ejemplo, pueden decir, el email de los estudiantes debe ser único, pero puede haber que haya estudiantes que no tienen email. Ojo, ¿qué pasa si hay 5 estudiantes que no tienen email? ¿Eso se consideraría como un duplicado? No. Ok, no podemos, porque el hecho de que sea un valor nulo no puedo validar el unique, ¿ok? O sea, el constraint unique no aplica si el campo tiene un valor nulo. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia. Por último, para comentar de unique, la manera en cómo el manejador implementa la validación de duplicados es a través del concepto de un índice. ¿Por qué razón? Imagínense que ustedes tienen una tabla muy grande. Imagínense que tienen una tabla donde empieza la propia llave primaria, que son consecutivos y no sé, hasta, no sé, un montón de 100 millones de registros. Y así sucesivamente, ¿no? Y llega un nuevo registro. Voy a querer insertar el 20.500. ¿Cuál creen que sea el algoritmo para validar si esto está duplicado? Si tienen un montón de registros. ¿Alguno de búsqueda? ¿Cuál creen que va a ser la técnica más eficiente para detectar? Y esto es algo que se hace muy frecuentemente. A la hora de insertar un registro, el manejador tiene que validar que el ID, la llave primaria que se está intentando insertar, no exista. ¿Ok? Entonces, ¿cómo creen que le hacen los manejadores para determinarlo en prácticamente tiempo real? O sea, la base se tarda nada en validar un duplicado. ¿Se acuerdan de sus clases de estructuras de datos? ¿Cuál podría ser el algoritmo ¿Con más tablas sencillo? hash? ¿Con tablas hash? No, eso es lento. Algo más rápido. Porque para empezar, para hacer una búsqueda por hash, tendría que construir la tabla hash. Y ahí ya perdí tiempo. ¿Ok? ¿Se considera que está ordenada la tabla? ¿Se acuerdan que comentamos al inicio del tema? El orden en el que están los registros en la tabla es irrelevante. ¿Ok? Pero sí va por ahí el asunto. ¿Por árboles binarios? Exacto. No son binarios como tal, pero
La respuesta sería porque esta llave primaria tiene asociado un índice. Y ese índice, como vamos a ver en un momento más, en realidad es un árbol. Es un árbol que ahorita vamos a estructura. Entonces, este árbol tiene una cierta estructura que al momento de validar un duplicado se recorre ese árbol y de una manera muy rápida se puede detectar si existe o no un cierto valor en los nodos del árbol. Entonces, este tipo de estructura de datos se le conoce como índice. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a ser el índice? Un índice a nivel de base de datos es una estructura de datos. La estructura más utilizada en la industria son este tipo de árboles, ¿no? Se le llaman árboles balanceados, que ahorita los vamos a revisar. Y su objetivo, una de ellas, es hacer búsquedas eficientes. ¿Ok? Entonces, por esa razón, los constraints de tipo unique. ¿Y qué otro constraint creen que también hacen uso de los índices? ¿Qué otra restricción valida duplicados? Llave primaria. La llave primaria. Tanto las llaves primarias como las restricciones de tipo unique, de manera implícita, el manejador les crea un índice. ¿Qué es crear un índice? Formar un arbolito de este tipo. ¿Para qué? Pues para ayudar a agilizar búsquedas. Entonces, el concepto de índice, lo vamos a ver a continuación, es un concepto que me permite agilizar las búsquedas en una base de datos. ¿Ok? Por eso dice aquí, para implementar esta restricción, el DBMS, el RDBMS le asigna un índice de tipo unique a la columna. ¿Ok? Entonces, de esta manera validamos de forma eficiente un duplicado. ¿Ok? Bien. Entonces, ¿dudas con unique? Pasemos entonces al último tipo de restricción, que sería verificación por trigger. Verificación por trigger, como ya hemos comentado, se ocupa en casos en donde un simple constraint tipo check no me es suficiente. La diferencia con este tipo de restricción es que el trigger ya es un programa tal cual. Entonces aquí yo puedo aplicar las validaciones que yo quiera, porque al final de cuentas ya es un código, ¿no? El código normalmente se le asocia a una tabla, ¿ok? Por ejemplo, si yo quiero validar la regla que dijimos hace rato, ¿no? Un curso puede crearse siempre y cuando su profesor no tenga más de 3 cursos ya asignados. Entonces, al momento de querer insertar al curso, podemos así asociarle un trigger a esta tabla y de manera automática, cuando el curso se intente insertar, este trigger va a disparar, se va a ejecutar ese código y ahí va a ser las validaciones que querramos. Si la validación no se cumple, el trigger lo que normalmente va a hacer es lanzar un error, lanzar una excepción para evitar que este registro se inserte. ¿Ok? Y es una manera también de validar integridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos poner en este código? Lo que querramos. ¿Ok? En el tema 10, cuando lleguemos al tema 10, en la parte de programación PLSQL, pues ahí vamos a aprender a programar estos triggers, ¿no? Entonces, si alguien decía que no programamos en esta materia, pues lamento informarles que en el tema 10 lo que vamos a hacer es programar, pero ahora a nivel de la base de datos. ¿Ok? Entonces, en esta materia, pues van a tener, si la aprovechan bien, van a echarse a la bolsa un lenguaje de programación más en su historial. ¿Ok? O sea, aprovechen bien este curso porque con esto pueden salir como programadores de PLSQL, ¿no? Y que ese es un rol que pueden ya solicitar para adquirir un trabajo, ¿no? Programador de base de datos significa aprender a programar bien, en este caso en PLSQL, que esto lo veremos en el tema 10. Bueno, lo que les quiero comentar aquí es, hay que tener también cuidado, misma recomendación. No hay que abusar también de los triggers, porque imagínense si tenemos demasiados triggers en las tablas, pues también le podemos pegar al desempeño, ¿no? Porque queremos insertar un registro y va a ser el disparadero de triggers, ¿no? Programa 1, programa 2, programa 3, y eso va a provocar también
impacto en desempeño. Si ustedes me preguntaran, oye, entonces, ¿dónde aplico todas estas reglas de negocio? Yo les diría, a medida de lo posible, en el software también. ¿Ok? Entonces me dirían, oye, ¿y entonces en qué casos aplicarías un trigger? La razón es muy simple. ¿Qué creen que sea más rápido? ¿Que la validación se haga en el software o que la validación se haga en el trigger? ¿Qué será más en términos de rapidez para ejecutar esa validación? ¿En el software? En el software. No, en el trigger. En el trigger porque los datos están en la base. Claro, los datos están en la base, entonces el trigger tiene los datos en casa, ¿no? Los datos están en la misma base, ¿no? El trigger se ejecuta en el mismo ambiente, en el mismo entorno de la base de datos, por lo tanto, pues los datos los tiene disponibles. ¿Qué pasa si una validación la quiero hacer de este lado del software? Primero tengo que decirle a la base de datos, tráeme este bonche de datos porque quiero aplicarles una validación acá. Eso implica sacar datos de la base, enviarlos al entorno donde está el software corriendo, aplicar las validaciones y a lo mejor ya después va de regreso el resultado de la validación a la base de datos. Entonces es un ir y venir. Esto me puede traer cierto impacto en desempeño. ¿Ok? Pero ¿en qué casos puede ser esto verdadero? Normalmente cuando las validaciones implica procesar una cantidad grande de datos. Si la validación implica mover o consultar demasiados datos, suele a lo mejor darle prioridad al trigger. En estas situaciones aquí sí es bastante recomendable delegarle esta tarea a la propia base. Si nosotros detectamos que hay un problema de desempeño al tratar de hacerlo del lado de software, y si nos damos cuenta que hacerlo del lado de la base nos conviene más, pues aquí podemos sacrificar un poco, digamos, dejar del control del lado del software y delegárselo a la base. Ok, pero bueno, las buenas prácticas nos dicen que si no me implica un problema de desempeño, las buenas prácticas, lo más elegante, lo más adecuado es que lo haga el software, ¿no? Mantener un código es más simple si lo hacemos en la aplicación a que si lo hacemos en la base. Pero bueno, como todo en la vida, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Rapidez o elegancia o facilidad? ¿No? Entonces, nosotros como developers, aquí lo importante es que sepamos, ¿no? Que hay opciones. ¿Qué quieres esto o qué quieres esto? ¿No? Tenemos dos opciones y entonces ya podemos sugerir, ¿no? Dependiendo cada proyecto. ¿Ok? Eso es lo que realmente a veces hace que una persona pues sea un buen developer, ¿no? No nada más que sea muy bueno en los lenguajes, sino también proponer, ¿no? Oye, aquí nos conviene esto o nos conviene software o nos conviene base de datos, ¿no? Entonces, sí es importante, ¿no? Que también como developers tengamos buenas bases, no nada más en lenguajes de alto nivel, sino también en otras opciones que a veces pueden ser adecuadas, ¿no? Bueno, dudas de esto en cuanto a triggers, ya en el tema 10 hablaremos más a detalle de los triggers. Ok, hasta aquí terminaríamos lo que sería la parte de las restricciones. Ok, las restricciones. Entonces, siguientes subtemas serían las famosas reglas de COD. No me voy a detener mucho aquí. Las reglas de COD es meramente parte de la teoría del modelo relacional que, bueno, surgieron a partir de su mismo creador, ¿no? De Frank Code, y que básicamente lo que me indican es una serie de reglas, valga la redundancia, ¿no? Estas reglas me indican, es una especie de checklist más bien, que indican que este checklist debería de ser cubierto por todo sistema que se dice ser un RDBMS. O sea, los RDBMS tienen que, de manera obligatoria, cumplir con estas reglas, ¿no? Lo interesante de ellas es que al leerlas, pues nos damos cuenta de las características que tiene el modelo relacional, ¿no? Hay algunas reglas interesantes, ¿no? Digo unas más que otras, pero no vamos a leerlas todas, ya yo espero que con calmita después ustedes, ¿verdad? Las lean.
Pero aquí vamos a leer una que pudiera ser interesante. A ver, vamos a ver quién me ayuda a leer. Por ejemplo, la regla 2 puede ser interesante. ¿Quién quiere leerla? Yo, profe. Adelante. Cada valor en una tabla está garantizado a ser accesible a través de la combinación nombre de la tabla, nombre de la llave primaria y nombre de la columna. Ok, se fijan, tiene bastante sentido. Cualquier dato, ¿no? Cualquier dato que tengamos almacenado un RDBMS debe ser capaz de encontrarlo especificando estos datos. Nombre de el valor de la llave primaria o el nombre de la columna, perdón, el nombre de la llave primaria y el nombre de la columna que queremos buscar. ¿Ok? En lugar de utilizar punteros como usaban otros modelos, ¿no? ¿Cuál podría ser interesante? A ver, la 4. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Adelante. La existencia de un catálogo dinámico basado en el modelo relacional. Ajá. La información del modelo relacional metadatos debe ser almacenada en tablas y administrada como cualquier dato ordinario contenido en la base de datos. Esta información debe estar disponible a usuarios y serán accedidos de la misma forma que los datos ordinarios, empleando un lenguaje relacional estándar. Ok. ¿De qué otra manera se le llama a este catálogo? ¿Se acuerdan? ¿Diccionario de datos? Diccionario de datos. Este es el diccionario de datos. Se fijan aquí y esto es muy cierto. El diccionario de datos igual se guarda en tablas, se guarda en vistas. Y ustedes ya creo que lo están viendo por ahí en su práctica complementaria 2, cuando están jugando un poquito con el diccionario. ¿Ok? Y se accede igual, como si fuera un dato del usuario final. ¿Ok? Y por último, vamos a leer a lo mejor una que sea interesante. Vamos a ver, la 8. ¿Quién quiere leer la 8? ¿Puedo leer? Adelante. Independencia física de los datos. Aplicaciones y herramientas que interactúan con la base de datos no deben sufrir cambios si se altera la estructura y los métodos de acceso a datos. Esa es una regla bien interesante, bien importante. ¿Se acuerdan cuando vimos al inicio de este tema un ejemplo de la estructura física de una tabla? Cuando vimos los conceptos de particiones, data files o data files, table spaces, ¿no? ¿Se acuerdan? En este caso, ¿no? Todos esos conceptos, si los movemos, si los modificamos, si agregamos más table spaces, si quitamos un data file, si agregamos otro, ¿no? Si creamos un nuevo table space, todos esos cambios no van a afectar para nada a la estructura lógica. Ok, recuerden, en el modelo relacional, estructura lógica, ¿qué es? ¿Cómo visualizamos a los datos lógicamente? En términos de tablas, ¿no? En términos de columnas y renglones. Entonces, esa estructura lógica, ¿no? Que nosotros vemos de tablas, renglones, columnas, tuplas, instancias, esa estructura lógica para nada debería afectarse si movemos data files, si movemos table spaces, si movemos alguna otra estructura física, ¿no? Entonces, eso es interesante porque me permite tener una mejor administración de los datos y me permite mantener sin preocuparme que afecte a las aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones interactúan con la estructura lógica, no con la física. Entonces, todo el software que esté diseñado, pues no se va a ver afectado si de repente le meto mano a la parte de los archivos, ¿no? A la estructura física. Entonces, algo que se debe cumplir siempre en el modelo relacional. ¿Ok? Bueno, pues hay otras reglas más, ¿no? Que pues ya a ustedes les tocará leerlas cuando estén estudiando, ¿no? Bueno, vamos a dejarle, me parece, hasta aquí. Vamos a hacer el quiz. El día de mañana vamos a revisar todo el tema de índices, que también es muy interesante. Y ojo,
con esto prácticamente estaríamos terminando el tema 3. O sea que nos estamos aventando un tema por semana hasta ahorita. Los primeros 3 temas más o menos se ven así. Es un tema por semana. Ya a partir del tema 4 ya es más largo porque ya nos vamos a tardar más, ¿no? A partir del tema 4 ya vamos a usar más semanas, pero pues eso implica que ahorita el ritmo un poquito de trabajo pues es pesado, ¿no? Porque tenemos serie por tema y también ahorita práctica por semana, entonces pues sí es un poquito pesado, pero bueno, ya en el tema 4 vamos a tener un ligero respiro, ¿ok? Pero bueno, mientras tanto pues hay que echarle ganas y acuérdense que pues el primer parcial llega hasta qué tema. ¿El tercero? Hasta el tema 3 justamente. 3. Pero bueno, no se preocupen, de eso luego platicamos. ¿Ok? Bien, vamos con el quiz del tema pasado. ¿Listos? ¿Estudiaron? ¿Repasaron? ¿Podrá ser mañana? Repasé poquito. ¿Poquito? De una Sí, vez, yo creo ¿no? que sí. Es que tenemos clase, profe. Y mañana no. Ah, mañana es lo del laboratorio. Ok, pues está bien. ¿Lo quieren hacer mañana entonces? Sí, por favor. Sí, por favor. Como prefieran. Bueno. Ok, mañana tenemos clase, mañana es viernes. Bueno, está bien. Pero entonces repasen bien su tema 2. Sí, Ok. Bueno, pues entonces, pues yo creo que podríamos continuar un poquito con lo de índices. No nos quedan 10 minutos, ¿no? Agradecido con el de arriba, ¿no? Gracias, profe. De veras con ustedes, ¿no? Agradezcanle al Dios de BA, casi, ¿no? Está bien. Vamos entonces a hablar, entonces vamos a adelantar un poquito con lo de los índices. Digo, a lo mejor, no sé, van bien, ven que voy muy rápido. Si ven que voy muy rápido, avísenme, oye, vas muy rápido. Pero bueno, no sé, si ven bien la velocidad o le bajo o le aumento. ¿Todo bien? Creo que bien. Ese creo como que, bueno, mucha información. De repente un poquito Más o rápido, menos, pero profe. bien. Ok, ustedes ven que de repente me voy rápido, avísenme, ¿no? No me gusta irme rápido si realmente no le van captando, ¿no? Entonces, si ven que de repente, digo, yo trato de avanzar lo más que se pueda, ¿no? Por toda la cuestión del temario y también por la cuestión del laboratorio, ¿no? Tenemos que cumplir con un calendario de prácticas, entonces, pues la idea es tratar de ir en teoría a la par del laboratorio, pero de repente no se puede, ¿eh? Vamos a tener que de repente tener un poquito de paciencia porque es complicado ir a la par, ¿no? Pero bueno, por eso es que ahorita en los primeros temas es tratar de ir lo más rápido que podamos, ¿no? Obviamente entendiendo todos los conceptos para que vayamos más o menos a la par con las prácticas del laboratorio. Bueno, índices. Este tema es muy, muy interesante y en sentido estricto deberíamos de revisarlo en la parte de SQL, pero la verdad es que preferí pasarlo en este tema por la importancia que tiene en el diseño. En un diseño de base de datos es importante también considerar el esquema de indexado que pueda tener nuestro modelo. ¿Ok? Bueno, ¿qué es un índice realmente? Un índice básicamente es una estructura de datos, como más o menos les comentaba aquí en la introducción, que por acá dibujé. ¿Ok? Esa estructura de datos básicamente me ayuda a agilizar búsquedas. ¿Ok? Al ser una estructura de datos requiere almacenamiento, al igual que una tabla, ¿no? Los datos de un índice también se almacenan. ¿Ok? Una analogía muy sencilla para entender la idea de un índice es el compararlo con el índice de un libro. ¿Cuál es el objetivo de que exista el índice en un libro? Encontrar un dato de la manera más rápida. Más rápida. La idea de un índice en una base de datos, y por eso se llama igual que el índice de un libro, es justamente lo mismo, ubicar un dato de la forma más rápida posible. ¿Ok? Ahora, la pregunta que yo les haría ahorita es, ¿qué es lo que provocaría que la base se tarde en encontrar un dato?
¿qué creen que es lo que provoca? ¿O por qué se tardaría mucho en encontrar un dato? Nuevamente hagamos la analogía con un libro. Imagínense que tienen un libro grande y le quitan el índice. Y si ustedes buscan una palabra en el libro, ok, si no hay el índice, ¿qué tendrían que hacer? ¿Buscarlo en todo el libro? Tendría que ponerse prácticamente a leer todo el libro, ¿no? Por lo menos hacer un escaneo rápido de cada página, ¿no? Tendrían que hacer un escaneo de cada página y buscar la palabra que están tratando de encontrar. ¿Cuánto se van a tardar? Más Mucho. tiempo. Entonces, si esto lo llevamos a una base de datos igual, entonces, ¿qué es lo que hace que se tarde en la base de datos para encontrar un dato si no hubiera un índice? Tendrá que recorrer todos los datos y buscar palabra por palabra o dato Exacto. por dato. Tendría que cargar en memoria, ¿no? Toda la tabla. Y empezar a escanear cada uno de los registros. Y tendría que ser un recorrido, un escaneo de cada registro y comparar el valor de la columna, ¿no? Y ver si corresponde con el valor que estamos buscando. Entonces, el tiempo que se va a tardar, pues va a depender del tamaño de la tabla. Entre más datos tengamos, pues más se va a tardar. Ahora, ¿por qué se tarda? Porque ¿qué implica escanear? ¿Qué significa escanear? ¿Dónde están guardados los datos? ¿Alguien se acuerda cómo se llamaban los archivos donde están guardados los datos? Data files. Data files. Entonces, el manejador tendría que escanear, tendría que leer los data files y para poder cargar los registros. Entonces, escanear o hacer una lectura a discos se considera una de las operaciones más costosas que realizan las bases de datos. ¿Por qué? Pues porque escanear un disco implica acceder a un dispositivo mecánico, decirle que me haga una consulta, una lectura, y eso lleva tiempo. Y si la tabla es muy grande, pues ya se imaginarán cuánto se va a tardar, ¿no? Tablas de millones de registros, una consulta puede tardar minutos, ¿no? Si no es que horas. Entonces no podemos darnos el lujo de esperarnos tanto tiempo, ¿ok? Entonces, básicamente, en la mayoría de los manejadores, entre menos lecturas hagamos a disco, mejor. Entonces, los índices es una estructura que me permite justamente minimizar la cantidad de lecturas a disco. Ese es el objetivo de un índice en la base de datos, minimizar el número de lecturas a los data files. ¿Ok? Entonces, eso es el objetivo de todo índice, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve básicamente el índice? Hacer búsquedas eficientes, localizar datos sin tener que recorrer todo el contenido de una tabla. O sea, el índice me va a decir, mira, no tienes que hacer todo el escaneo porque se va a hacer muy costoso. Nada más lee este pedacito. ¿Ok? En lugar de leer todo el data file, solamente lee este pedacito. Y con eso es suficiente. Entonces, el índice tiene la información necesaria para decirnos qué pedacito del data file es el que vamos a leer. ¿Ok? Es lo mismo como un índice, ¿no? Bueno. Vamos a dejarle si quieren hasta aquí. Y al día de mañana terminamos de ver todo lo que son los tipos de índice y sus elementos. ¿Vale? Muy bien, chicos. ¿Dudas, comentarios? Entonces recuerden, mañana hacemos el quiz. El martes tenemos la serie del tema 2. Y hasta ahí vamos, ¿no? Y pues bueno, recuerden sus prácticas de cada viernes, ¿no? De entregar su complementaria. Profesor, ¿cuándo dijo que se entregaban los ejercicios? En este caso del tema 2, sería el martes, la calificamos y ese mismo día, en el transcurso del día, lo suben a Classroom. ¿Ok? Gracias, profe. Bueno. Muy bien, chicos. Si no tienen más dudas, nos estamos escuchando mañana. Hasta luego, gracias. Gracias. Cuídense. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Nos vemos hasta mañana. Profe, yo tengo una duda, pero es con respecto a la práctica 1.
Ajá. Es que llegando a la parte final donde tenemos que, creo, visualizar el contenido de la tabla que hicimos, me dice que no he seleccionado nada. O sea, yo le pongo que la seleccione en la tabla donde tiene el ID 30, pero me dice, a ver, ¿cómo me dice? ¿0 registros? ¿O no? Me dice fila no seleccionada, algo así. No, más bien te debería de decir que hay 0 registros, ¿no? O es un error o es un mensaje. Es un mensaje. Más bien significaría que no hay registros, ¿no? Ajá, pero, o sea, cuando metí el registro me salió el mensaje de que había creado una nueva fila, entonces. ¿Sabes qué a lo mejor sucedió? Que algo que sí creo que no les dije es que después que hacen la inserción, tienen que confirmar el registro, o sea, tienen que hacer un commit. ¿Un commit? Ejecutar esta instrucción. ¿Así nada más? Ajá, Commit. Commit A ver, significa déjame ver. hacer la instrucción permanente. Ajá. Ok. Ok. A muchos compañeros sí les funcionó porque cuando te sales de SQL Plus de manera ordenada, si le pones exit, el manejador hace el commit por nosotros. Ah, de ya no, manera es que a mí no sé por qué, pero de repente sacó. ya no funciona, yo no sé nada, me saca. Sí, por Ajá. alguna cuestión de la red, ¿no? A lo mejor Ajá. por conectividad. En ese caso, como fue una salida abrupta, el Ajá, no lo manejador no lo guardo. confirma y entonces Ajá. hace algo que se le llama rollback. Ajá. Es más, seguramente eso pasó. Entonces, si quieres, ahí te pediría, vuelve a hacer la inserción Vuelvo a hacer la inserción y le doy pones pongo commit para que quede Ok. permanente. ¿Ok? Sí. Vale. Ok. Muchas gracias, profe. No de qué. Hasta Bye. mañana. Hasta mañana. Bye. Gracias, profe. Hasta mañana. Bye.